Cordial saludo, queridos estudiantes de grado octavo A y octavo B. El día de hoy vamos a ver la reproducción en plantas. Características de las plantas. Las plantas son organismos eucariotas, es decir, que tienen un núcleo verdadero, que en el núcleo encontramos el material genético. Presentan pared celular, que es la que les da resistencia, protección. Son autótrofas, es decir, que fabrican su propio alimento. Podemos tener plantas terrestres o acuáticas, dependiendo del medio. Las plantas tienen una estructura que se llama cloroplastos, que como ya sabemos es aquella donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Tienen una estructura que se encuentra en la pared celular que se llama celulosa. Esa celulosa es la que se utiliza para fabricar explosivos y el papel. Y presentamos varios tipos de plantas, ¿no? Tenemos plantas briófitas como los musgos, no vasculares y plantas vasculares propiamente dichas. Recordemos que las briófitas y las no vasculares son aquellas que no tienen una estructura definida para la absorción de nutrientes, es decir, que no cuentan con una raíz propia, ni tallo, ni hoja. Ahí teníamos entonces, estructuras como el rizoide, el cauloide y el filoide. Y las plantas vasculares, que son aquellas que sí ya cuentan con un sistema de transporte, que lo conocemos como sistema de floema y xilema, ¿no? Bien, la reproducción asexual en plantas. Entonces, la reproducción asexual en plantas se puede dar de dos maneras. Por propagación vegetativa, y se da por la división de mitosis, es decir, que ellos presentan unos meristemos. Los meristemos son como unas yemas que se encuentran, puede ser de forma apical o puede ser de forma horizontal, entonces que son los que hacen que la planta crezca. Esos meristemos tienen unas células que se llaman totipotentes. Esas células totipotentes son las que se encargan o se especializan en cada tejido de la planta. Dentro de la propagación vegetativa tenemos propagación vegetativa natural y artificial. Vamos a ver primero la selección vegetativa natural. Dentro de la natural tenemos estolones, bulbos, tubérculos y rizomas. Hablemos de los estolones. ¿Qué son los estolones? Los estolones es un tallo largo, rastrero, como lo podemos ver en la imagen, que crece de forma horizontal. De esta forma se reproducen, por ejemplo, las fresas, y que generan unas yemas o unos nuditos. Cada yema es capaz de poder generar una nueva planta o un nuevo organismo vegetal. ¿Listo? Hablemos de los bulbos. Esta es la forma de reproducción de la cebolla, del ajo. ¿Qué son los bulbos? Son tallos subterráneos, abultados, que presentan escamas y que pueden generar a partir de uno solo varios bulbos o varias cebollas o varios ajos, ¿no? A esa división se le llaman ampollas y de ahí pues es de donde se originan las nuevas plantas. ¿Listo? Hablemos de los tubérculos. Los tubérculos, como por ejemplo la papa, es un tallo subterráneo, engrosado, aéreo. Posee zonas meristemáticas que las vamos a llamar ojos, que fue lo que hicimos en el laboratorio. Si ustedes se acuerdan que pedíamos que la papita de pronto tuviera ya raicitas, esos ojos. Se pueden separar de la planta para desarrollar nuevos individuos y de esta manera pues propagar el proceso de la papa. ¿Listo? O de los organismos que se generan, de las plantas que se reproducen por tubérculos. Existe otro, el rizoma, que es un tallo subterráneo que crece horizontalmente. Yo creo que todos hemos conocido el jengibre. El jengibre es una forma de reproducción asexual por rizoma. Entonces lo que él hace es que igual presenta yemas y nudos, pero estos se emiten es de forma vertical. Recordemos que en los estolones se reproducían era de forma horizontal, aquí se van a reproducir de forma vertical. ¿Listo? Bien, aquí ya encontramos entonces un resumen de todo lo anterior, cómo se reproduce por estolones, por tubérculos, por rizomas y por bulbos. Ahora vamos a hablar entonces de la vegetación artificial. Entonces, ¿qué es la vegetación artificial por acus? Es aquella donde un tallo se desarrolla sin separarse de su planta original. Es decir, consiste en enterrar una planta
esa planta lo que hace es formar raíces de forma horizontal y de esta manera garantizar nuevas plantas. Podemos tener también reproducción vegetativa por esquejes. Esta es muy parecida a la estaca. ¿En qué se diferencian? En que para poder sembrar una planta por un esqueje debo cortarla, bien sea de la raíz o bien sea del tallo. Y de esta manera sembrarla en otra planta y ahí voy a obtener una planta completamente idéntica. Otra forma es la reproducción por estacas. Estas son las que llaman las abuelitas los famosos piecitos. Entonces lo que hacen es cortar una yema o meristemo de una parte de la planta y van y la siembran en tierra y de esa forma obtienen una nueva pero idéntica planta a la que tenían antes, ¿no? También tenemos el injerto. ¿Qué es el injerto? Es un método de propagación artificial donde lo que hace uno es abrir una parte de la planta e injertar o meter de otra planta totalmente diferente para que de esta manera se me combinen y me generen una nueva planta. Estos injertos se usan generalmente en los frutales, principalmente en cítricos, en manzana y en pera. ¿Listo? Tenemos otra que aunque no la metí ahí, es el cultivo de tejidos. El cultivo de tejidos es como su nombre lo dice, debe estar aislado de microorganismos y debe garantizar las condiciones nutritivas y hormonales para el crecimiento de raíces y tallos a partir de un fragmento de una planta y luego o posteriormente son depositados en materas. ¿Listo? Esto digamos que se hace más como en tipo de laboratorios. Bien, las plantas presentan alternancia de generaciones. ¿Cómo así, profesora? Lo mismo que ya hemos venido hablando. Entonces presentan una fase diploide, que es la que nosotros llamamos esporofito, donde se producen o se generan plantas a partir de esporas, pero también tienen una fase haploide donde genera gametofitos, que ya vamos a ver adelante entonces cómo se les dice a esos gametofitos. Bien, esos gametofitos producen gametos femeninos y masculinos que se unen mediante la fecundación, me forman un cigoto diploide, el cigoto me va a generar esporas por proceso de mitosis y el ciclo se inicia de nuevo para poder generar nuevas plantas. Entonces, digamos que pasan la mitad de su tiempo en una fase esporofítica y la otra mitad en una fase gametofítica. ¿Listo? Fase haploide, fase diploide. Como ya hemos hablado de diferentes tipos de plantas, ¿no? Entonces tenemos la reproducción en briófitas. Esta se da por alternancia de generaciones. Volvemos a repetir lo mismo, es decir, que tiene una parte donde genera gametos y otra parte donde genera esporofitos. Aquí hay una característica importante y es que la fase gametofítica, el arquegonio es el que forma los gametos femeninos y el anteridio es el que forma los gametos masculinos, perdón. ¿Listo? Entonces ahí en la imagen podemos ver cómo se produce un anteridio, cuál es la estructura del arquegonio, cuál es la estructura del anteridio. Recordemos que las estructuras briófitas no tienen ni tallo, ni raíz, ni hojas, pero cambian por otras estructuras menos especializadas. ¿Listo? Principalmente pues reproducción por esporas es la forma como ellas se propagan, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que tienen una fase gametofítica. Bien, hablemos de la reproducción en plantas vasculares sin semilla. Esa reproducción en plantas vasculares sin semilla se conocen como pteridofitos y sus representantes son los helechos. Tienen raíz, tienen tallo y tienen hojas. Presentan una reproducción por alternancia de generaciones, pero su etapa más reproductiva es la esporofítica. ¿Cómo sucede esto? Entonces, en vez de las hojas hay unas estructuras denominadas soros. Esos soros son los encargados de producir las esporas. Una vez esas esporas o ese soro se abre y caen al suelo, estas van a germinar y van a constituir el gametofito haploide, y ese gametofito haploide me va a formar una estructura que se llama prótalo. Ese prótalo me va a formar las células masculinas y femeninas, anteridios y arquegonios. ¿Listo? Cuando
Gracias a la humedad y al agua, digamos que el anteridio, que es flagelado, la célula masculina, se moviliza hasta el arquegonio. Y allí pues se unen y producen un cigoto, que ese cigoto viene a ser diploide, y después de varias mitosis produce un embrión y ahí vuelve y comienza otra vez el ciclo. Él se ancla, se reproduce por esporofitos, vuelve y genera soros, vuelve otra vez y genera prótalos. El prótalo luego vuelve otra vez y genera anteridios y antegonios y vuelve a comenzar todo el proceso. Pero su fase más representativa es la fase esporofítica, para que la tengamos en cuenta, por favor. La reproducción en gimnospermas. Entonces recordemos que tenemos plantas vasculares. Las plantas vasculares las clasificamos en gimnospermas y en angiospermas, perdón. Entonces, las gimnospermas son las plantas de semilla desnuda. Estas presentan una fase esporofítica. Ellos contienen, esa fase esporofítica contiene esporangios que están ubicados o se ubican en estructuras de conos. Entonces, todos hemos conocido los pinitos o las piñitas que llamamos de los pinos. En esos conos se almacenan las esporas. Y como son diferentes tipos de esporas, entonces los conocemos como esterospóricos. ¿Listo? También presentan gametos femeninos y masculinos que son transportados por el viento, llevan el polen para que se unan a los óvulos y se forme el cigoto y de esta manera pues se puedan seguir reproduciendo. Aquí podemos entonces ver la imagen de cómo es el proceso esporofítico y gametofítico de las plantas gimnospermas de semilla desnuda. Bien, hablemos ahora de la reproducción en plantas angiospermas. Las plantas angiospermas son aquellas que presentan flores y frutos y que protegen a la semilla. Entonces ellas no tienen una semilla desnuda, sino que está protegida. ¿Cómo se reproducen ellos? Aquí podemos ver el ciclo vital de un manzano. ¿Cómo es? Lo primero que tiene que generarse es la producción del polen. El polen es la parte masculina o quien lleva la parte masculina de la planta. Ese polen se da en las anteras. ¿Qué hace? ¿Cómo es transmitido de una planta a otra? Pues a través del proceso de polinización de los insectos principalmente, aunque también puede existir eh, por agua y por el viento, ¿no? Pero principalmente son los insectos los que se encargan de transportar el polen hasta el gineceo. Una vez allí, transportado y incubado el grano de polen, se abre a través de la planta un tubo, ese tubo se llama tubo polínico y permite que el gameto masculino descienda hasta el ovario de la planta donde vamos a encontrar el óvulo o gameto femenino de la planta. Allí se unen en el óvulo, en el saco embrionario, se unen y me forman el cigoto, ¿no? Finalmente, entonces, se me va a dar la formación de la semilla y del fruto, que una vez el óvulo ha sido fecundado, se va a transformar en la semilla. Esa va a llevar un embrión en su interior y a su vez el ovario se transforma en el fruto. Finalmente, entonces, la semilla pues está dentro de cada una de las frutas que conocemos, durazno, manzana, mango, aguacate. La maduración de las semillas y el fruto germinan, el fruto y las semillas maduran, si encuentran las condiciones adecuadas, y esto es importante, dará origen a una nueva planta. De lo contrario, ya sabemos que va a permanecer en un estado de latencia hasta que encuentren las condiciones óptimas para poderse reproducir. ¿Listo? Es importante aquí tener claro que el androceo es la estructura masculina, que su función es producir polen, y el gineceo es la estructura femenina, cuya función es producir óvulos. Está constituida una flor. Una flor tiene ramas reproductivas de la parte esporofítica que están adheridas al tallo por el receptáculo. Las flores tienen 4 órganos principales: los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Entonces, los carpelos están formados por el estigma, el estilo y el ovario. El estambre está formado por los anteridios y los filamentos. Los pétalos pues son aquellos que se encargan de proteger toda la flor, y los carpelos que son los carpelos, ya habíamos hablado, ¿no? Los sépalos, que son como la estructura o las hojitas de la planta.
El estambre compone el filamento y de la antera. Recordemos que la antera entonces es ahí donde se va a generar la estructura masculina, ¿no? Y generamos también unos pistilos. A los grupos de flores se le conoce como inflorescencia. Importante que hablemos acá entonces un poquito del proceso de polinización. Podemos tener tres tipos de polinización. Podemos tener polinización anemófila, que es aquella donde el polen es transportado por el viento. Podemos tener polinización entomófila, que es aquella donde es transportada pues por insectos, y podemos tener polinización ornitófila, que es aquella que es transportada por las aves, por ejemplo el colibrí es una de estos representantes de estas aves. Quedo atenta a cualquier sugerencia, muchachos. Nos estaremos viendo pronto, si Dios quiere. Un abracito, los quiero mucho. Chao, chao.